Jesús, la luz del mundo, parte 16. Ser ovejas. Hemos estado viendo la importancia de ser ovejas, porque Dios nos escoge como ovejas. El primer paso que vimos la semana pasada fue el arrepentimiento. El hecho que Jesús nos haya buscado y nos haya ido a traer porque nos perdimos del rebaño, es la primera acción que como ovejas debemos tomar. El arrepentimiento que nos lleva a un proceso de ir hacia adelante en las cosas de Dios y no alejarnos del rebaño. El arrepentimiento entonces es el primer paso. En el arrepentimiento nos lleva a un proceso de ir hacia adelante en las cosas de Dios y no alejarnos del rebaño. Es un proceso. El arrepentimiento no es más que un cambio, por eso hablamos de un proceso. Es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es un cambio de rumbo, es un cambio de estilo de vida. Por eso es una transformación, porque todas estas situaciones, mente, actitud, rumbo y estilo de vida, son el cambio que debemos de hacer nosotros a través del arrepentimiento. Es decir, que si se iba por un camino malo, ahora se va por el buen camino y ya no se regresa al antiguo. La decisión entonces está en nosotros, el tomar un camino nuevo, seguir el camino que el Señor ha planteado para nosotros. Por eso la Biblia nos dice que debemos de cambiar nuestra forma de pensar. La Biblia nos dice en 2 de Crónicas 7:14, en la nueva versión internacional: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo les escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Pero esta es una condición, porque dice: si mi pueblo se humilla. ¿Y quién es el pueblo? Aquí nos dice: el que lleva su nombre. Nosotros somos parte de su pueblo, pero para que tengamos todas estas promesas de Dios, tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que buscar y abandonar nuestra mala conducta. ¿Y buscar a quién? Buscar a Dios. Ya no debemos de hacer las cosas malas que hacíamos, sino debemos de hacer las cosas correctas. Y entonces tenemos el privilegio de que Dios nos va a escuchar desde el cielo. ¿Y qué ventaja tenemos? Porque perdonará nuestros pecados y restaurará nuestra tierra. Si nuestra tierra está seca, Él la hará una tierra productiva. ¿Y cuál es nuestra tierra? Es nuestra vida, es nuestro medio donde nosotros vivimos. Así que es importante entonces que nos humillemos y oremos y que constantemente busquemos a Dios. Día a día debemos de humillarnos, debemos de orar y de buscar a Dios. Desde muy temprano, desde que tú te despiertas y abres los ojos, empieza y busca al Señor, porque Él está a la par tuya anhelando platicar contigo. Así que abramos nuestros ojos y decimos entonces: gracias, Señor, por este nuevo día de vida. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el aliento de vida que nos das. Gracias, Señor, porque somos tu creación. Y así puedes tú estar agradecido con Dios
pues hay tantas cosas que has recibido del Señor y tienes tiempo para poder platicar con Él. En 1 de Juan 1:9, la Biblia nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda. En primera de Juan 1:9, en la Nueva Versión Internacional dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Otra condición, si confesamos nuestros pecados. La condición entonces es que debemos de confesar las cosas malas que hemos hecho delante de Dios. Él ya las sabe, pero necesita escuchar que tú expreses esos pecados que has cometido en contra de su santa voluntad. ¿Y cómo sabemos que son pecados? Pues la palabra de Dios es nuestro punto de referencia para saber cuándo hemos hecho las cosas correctas y cuándo hemos hecho las cosas malas. Además, Dios impuso en nosotros nuestra conciencia y nuestra conciencia nos hace sentir cuando hemos hecho las cosas buenas y las cosas malas. Así que todos los días confesemos y en cada momento que hagamos cosas, confesemos si hemos cometido un pecado. Y tenemos ese privilegio de que Dios es fiel y justo. Y entonces nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. En Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y aquí hay una conclusión. Para que nuestros pecados sean entonces borrados, debemos de arrepentirnos y regresar a Dios. No solo se trata de arrepentirnos, tenemos que regresar a la presencia de Dios. Debemos de buscar, porque a veces solo borramos nuestros pecados arrepintiéndonos, pero lo que menos hacemos es buscar a Dios. Dios no es nuestra prioridad, pero debes de cambiar eso. Dios debe ser tu prioridad. Antes de hacer cualquier cosa material, debes de hacer las cosas que Dios te manda. Y a fin de que tengamos tiempos de descanso de parte del Señor. Estas promesas, estas bendiciones que nos dan en la palabra de Dios, son promesas de tiempo de descanso, de que las cosas nos van a ir bien. Pero recuérdate, no es esa la condición para buscar a Dios. Nosotros debemos de buscar a Dios porque Él es nuestro creador. Estas situaciones que estamos viendo de bendiciones son un regalo que Dios nos da. No lo busquemos solo por eso. No lo busquemos porque necesitas dinero. No lo busquemos solo porque necesitas salud. No lo busquemos porque quieres que te resuelva tus problemas. No, no se trata de eso. Busquemos a Dios porque Él es nuestro creador. Él fue el que nos dio aliento de vida. Él es el que nos hizo y nos conduce todos los días. Él nos lleva en la palma de sus manos. Por eso debemos de buscar a Dios, por lo que Él es y no por las cosas que nos regala. En segunda de Crónicas 39, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Entonces tenemos ese gran regalo, que tenemos un Padre compasivo y misericordioso. Y lo que nos dice otra condición, si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Primero lo abandonamos nosotros, pero Él no nos abandona. Por muy
malas cosas que hagamos. Él siempre estará con nosotros. Recuérdate que Él es nuestro pastor y Él siempre saldrá en busca de nosotros. Pero debemos ser buscadores de Dios. Ahora, la segunda parte es la relación con Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, lo importante aquí es que tenemos que conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que tener una relación con Él. Tú no puedes conocer a una persona si no tienes contacto, si tú no tienes relación con esa persona. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Por eso tenemos que reconocer la voz de Dios. Y la otra condición es que debemos de seguirlos. Él nos va a guiar por los caminos correctos, pero debemos de aprender a oír su voz. Entonces debemos de reconocer la voz de Dios. ¿Y cuál es la clave para escuchar la voz de Dios? Es una pregunta que nos debemos de hacer. Si realmente nosotros escuchamos la voz de Dios. Cuando leemos en la palabra en Juan 1:12, nos dice, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si tú ya has recibido a Jesús, entonces ya eres hijo de Dios. Pero la condición es recibir a Jesús. Entonces, ¿crees en Jesús? ¿Crees en su nombre? ¿Crees en lo que Él ha hecho? ¿Crees lo que Él hará en ti? Entonces eres hijo de Dios. Esta es una de las condiciones para escuchar a Dios. Si tú no eres hijo de Dios, no lo podrás escuchar. Si te has alejado de Dios, ya hemos visto que tienes la oportunidad de poder regresar a Él y Él, como es misericordioso, te va a recibir con los brazos abiertos. Los que pertenecemos a Dios tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y Él nos ayudará a reconocer la verdad de Dios y su dirección en nuestras vidas. Dios nos ha dado este regalo del Espíritu Santo. Recuérdate que cuando Jesús resucitó, Él nos dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a dejar el Espíritu Santo. Y desde la época de Pentecostés hemos tenido la oportunidad de que el Espíritu Santo more en nosotros. Él es el que te guía día a día. Él es el que te enseña. Y por lo tanto, Él te va a enseñar a cómo oír la voz de Dios. El Espíritu Santo es el que constantemente busca la relación con Dios. Y por lo tanto, Él te llevará en el camino perfecto. Él te llevará a la presencia de Dios. Por eso, si no tenemos sabiduría, la palabra de Dios dice, pídele al Espíritu Santo y Él te va a dar sabiduría. Qué privilegio tenemos entonces de que tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Él es el que constantemente está a la par de nosotros, está en nosotros y Él nos avisa a veces cuando vamos a hacer cosas malas. Cuando tú tienes pensamientos positivos o negativos, el Espíritu Santo es el que los filtra antes de que tú te metas en problemas. Y a veces uno dice, a la que inteligente soy, pero no, la sabiduría la recibimos del Espíritu Santo. Cuando tú estás estudiando, cuando tú estás haciendo cosas y las haces perfectas, debes de darle gracias al Espíritu Santo porque Él te dio las ideas, Él te dio el camino que debías de seguir, Él puso a la mano las herramientas que necesitas para hacer las cosas perfectas. Entonces, tenemos el Espíritu Santo que nos puede ayudar. Y entonces debemos de escuchar con precisión a Dios. Cuando hablamos de precisión, es hacer ajustes en el botón de nuestra vida para que la frecuencia de Dios esté en la frecuencia nuestra, para poder escuchar claramente su voz.
Debemos de buscar entonces alinearnos con Dios. Y se logra cuando crecemos y maduramos en la fe. La gente necesita de Jesús. Compartámosle la palabra de Dios. Compartamos con nuestros amigos, nuestros familiares, con nuestros vecinos. Dios te bendiga.